Bueno, como me presentaron las chicas, mi nombre es Claudia. Muchísimas gracias por esta invitación. Ya más o menos hablé, así que ahora la presentación viene medio a contramano, pero muchísimas gracias. Realmente me parecen que estos espacios de debate y de análisis crítico son esenciales y por eso los compartimos y los tratamos de cumplir con las organizaciones que nos convocan en la medida que podemos. El Registro Central de Aspirantes a Guardas con fines de adopción de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene una larga historia. Es uno de los primeros registros a nivel nacional, se creó en 1988. Se creó en otra dinámica, en otra realidad y con otra perspectiva. Hoy es otro. Y esto de lo que hablaba Daniela, de que ella no es la misma hace 3 años, bueno, el registro tampoco es el mismo desde el 88 a esta parte. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio sustancial del paradigma con el que se trabaja niñez, ha habido un cambio sustancial del paradigma con el que se trabaja adopción. Y esto se vino reflejando en todas estas normas hasta que hoy tenemos una acordada que rige el registro central y además somos parte de una red federal de registros que está conformada por 19 jurisdicciones, que quiere decir que las personas que se inscriben en Provincia de Buenos Aires también figuran en el registro federal, que está a cargo de la Dirección Nacional de Registro Único, que es el de NARUA, que tiene sede en Ciudad de Buenos Aires. Estos son los cambios normativos los cambios normativos que vino sufriendo el registro. Pero creo que más allá de los cambios normativos, que es solamente una de las patas del tema de la adopción, lo importante es saber de qué hablamos cuando hablamos de la adopción, aunque parezca la pregunta medio rara. Pero hablamos no solamente de un cúmulo de normas, de un cúmulo de leyes, de decretos, de convenciones internacionales que marcan qué es la adopción. Hablamos de un montón de prácticas, a veces viciadas, hablamos de comportamientos, hablamos de imaginarios, hablamos de mitos. Y de estos mitos que ya en lo que va de charla surgieron un montón. Hay tantos chicos institucionalizados, tengo tanto amor para dar, estoy esperando y el Estado no hace nada. Es imposible adoptar chicos grandes porque vienen con una historia. Yo adopto un bebé porque no va a saber nada, entonces es más fácil. Todas cuestiones que están muy enraizadas, y que es difícil cambiar de idea rápidamente, pero no imposible. Yo creo que sí se viene un cambio. Creo que estamos en un momento histórico en donde la nueva ley en Provincia de Buenos Aires y todo lo que viene pasando en el país, porque por ejemplo Chaco ya tiene una ley muy parecida, no es casualidad que de 5 años a esta parte el registro, el de la Rúa tenía 2 o 3 provincias adheridas y ahora tiene 19, o sea, hay un cambio de lugar en la adopción en nuestra sociedad. La sociedad está viendo la adopción desde otro lugar y eso es innegable. ¿Cuánto nos va a demorar bajar todos estos mitos? Bueno, no lo podemos asegurar, pero creo que el proceso va a ser rápido. Entonces, la adopción es un cúmulo de todo esto. Inexorablemente hay muchísimas cosas que trabajar con los postulantes y es lo que nos toca hacer como registro, de identificar todas estas cuestiones y trabajar para que lleguemos a buen puerto. Siempre teniendo, y como lo decía Daniela, en el centro al niño, niña o adolescente que está en busca de una familia. Él está en busca de una familia, ¿sí? Y eso es importante. Él es el que espera, él es el que ha sufrido una situación de vulneración de derechos y al que hay que recomponerle un derecho, ¿sí? Y tiene un derecho, tan derecho que en algunas provincias incluso se sanciona a los registros cuando no encuentran postulantes aptos. Y es complejo porque uno no puede salir a buscar también postulantes que no tengan la voluntad adoptiva que no quieren tener. Tema sobre el cual nos vamos a explayar dentro de un ratito. Pero bueno, la adopción es un cúmulo entonces de cosas que, como en una licuadora, ¿sí? se mezclan y conforman toda una cuestión que trabajamos cada vez, que en el juzgado se trabaja un expediente jurisdiccional de adopción o en el marco de la función administrativa que le compete a la Suprema Corte, trabajamos las inscripciones de postulantes a guardas con fines adoptivos. Y esto es importante, son postulantes a guardas. No vamos a decir que son futuros padres porque no lo sabemos y no lo podemos saber. No vamos a decir que son postulantes a adopción porque tampoco lo sabemos, porque quizás son postulantes a tener a alguien en guarda y quizás hasta vincularse y lleguemos a esa etapa y no podamos seguir más. Entonces, el nombre, y bueno, acá Laura va a saber mejor que yo, es importante. Esto es un registro de aspirantes a guardas. Y
la frase que está ahí que no se nota mucho es justamente a lo que hace es esto. Lo jurídico es un manto que se le otorga a determinada cuestión social que hoy está en la agenda. Y bueno, por suerte está en la agenda. Las metas del registro tienen que ver con, en primer lugar, fortalecer el banco de datos de identidad. ¿Por qué? Porque en el registro se compendian todos y cada uno de los datos de los chicos que están en situación de adoptabilidad, que tuvieron una guarda con fines adoptivos y que fueron finalmente dados en adopción. Esta historia se plasma en el registro ¿para qué? Para que cuando ella esté preparado o quiera, quizá no quiere nunca, puede indagar sobre sus datos, puede indagar sobre su historia de origen. Y en eso la nueva ley también da una herramienta, obliga a declarar la situación de adoptabilidad, que antes no era obligatorio, con lo cual en realidad nunca supimos muy bien cuántos chicos en situación de adoptabilidad hay o no, porque como no era obligatorio, quizás los chicos estaban institucionalizados y hasta no tener un guardador no se lo declaraba en situación de adoptabilidad. Generalmente se hacía en paralelo, ¿sí? En la misma sentencia se declaraba la situación de adoptabilidad y ya se tomaba al postulante y se lo declaraba guardador. Ahora la ley implica hacerlo en etapas diferentes y eso nos va a permitir trabajar desde otro lugar también. Entonces, la primera meta del registro es fortalecer este banco de datos de identidad, que tenemos muchas personas mayores de edad, por lo menos a mí que hace 2 años, 3 que estoy a cargo del registro, no me ha tocado nunca trabajar con un adolescente o con un niño que viniera a hacer alguna pregunta sobre su identidad de origen, sí con personas mayores de edad, con personas que vienen con una gran carga emotiva, algunas que se acaban de enterar que fueron adoptados y que no lo sabían, otros que lo sabían y tuvieron un tiempo de procesamiento y de espera y de análisis interior para ver cuándo era el momento de indagar, indagar quizá con una historia de 40 años en donde también es mucho más complejo. Y con todo lo que pasó en nuestro país, en donde también hay situaciones que se mezclan y que se enroscan y que no todas fueron apropiaciones, pero hay un posicionamiento del Estado, hubo un posicionamiento del Estado muy particular, aún con los hijos de los, no de desaparecidos, sino con los hijos de las personas que daban a sus hijos en adopción. Entonces, a veces cuesta mucho indagar, cuesta mucho buscar. La segunda de las metas es claramente servir de instrumento a los jueces. ¿Para qué servir de instrumento a los jueces? Para que puedan buscar en el registro rápidamente, entre una nómina de personas ya declaradas aptas, cuál es el mejor para el caso concreto. ¿Y cuál es el mejor? Es complicado, es muy complicado. Ahora vamos a hablar de cuáles son las pautas de evaluación, pero lo que el registro hace es tener una nómina de personas que se inscriben, que fueron evaluadas, que pasaron por un proceso determinado y que luego de ellos fueron declaradas aptas con tal voluntad adoptiva, ¿sí? 5 años, 6 años, con, sin patologías, con, sin hermanos, adopción simple, adopción plena, todas esas cosas que les preguntamos cada vez que una persona va a inscribirse. Y la tercera meta, que esta es la que quizá sea de mayor interés en este caso para ustedes, es crear un sistema centralizado que otorgue igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque los listados son por jurisdicciones, con lo cual, más allá de haberse anotado en cualquiera de los 6 juzgados de familia de la Ciudad de La Plata, el listado es único, ¿sí? Y pueden ser convocados más allá de donde se hayan inscrito. También el listado de la Ciudad de La Plata puede ser convocado, las personas que estén incluidas en el listado de la Ciudad de La Plata pueden ser convocados por algún otro juez de algún otro lugar de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y también van a poder ser convocados por algunos de los jueces de alguna de las otras 18 jurisdicciones adheridas del país. En todos casos, no. Siempre lo que se preserva en el caso de la convocatoria de un postulante es el centro de vida del niño, niña o adolescente para el que estamos buscando un postulante. Con lo cual, si el niño vive en la Ciudad de La Plata, se va a convocar primero a la gente de la Ciudad de La Plata. Si en la Ciudad de La Plata no encontramos a nadie, vamos a ir a las regiones cercanas. Si en las regiones cercanas no encontramos a nadie, iremos a la provincia de Buenos Aires y luego iremos a las provincias cercanas y finalmente terminaremos en Tierra del Fuego, como hemos terminado muchísimas veces. Igualmente, bueno, las otras provincias consultan a la provincia de Buenos Aires con bastante frecuencia, porque luego vamos a hablar de los números y van a ver que tenemos el registro numéricamente más importante del país. El funcionamiento hace que el registro esté asentado en el Poder Judicial.
la Suprema Corte tiene el registro central, pero además de eso, descentralizadamente trabaja con los juzgados y tribunales de familia de cada una de las departamentales en donde se recepcionan las solicitudes, en donde se hacen las evaluaciones. Luego se centraliza o se dan ciertas pautas de trabajo desde aquí, desde la planta. Otros registros de otras provincias no lo tienen así, dependen del Poder Ejecutivo, dependen de una Cámara, hay diferentes organizaciones de los registros. La red federal está regida o tiene como centro común a la Dirección Nacional de Registro Único, que la conocemos todos como DENARRUA, y tiene su sede, como les decía, en el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación. ¿Cuál es la labor nuestra? Bueno, nosotros tenemos una serie de trabajos que hacen al antes, al durante y al después de que el niño, que es el centro de nuestro trabajo, esté en situación de adoptabilidad. El niño está en situación de adoptabilidad y el juez va a tener que recurrir a este listado de postulantes. Y es ahí cuando la ley provincial lo que pide es que se le pida al registro un listado de postulantes aptos, acorde a la voluntad, acorde a las particularidades del niño que está en situación de adoptabilidad. Y ahí es nuestro trabajo durante. En ese trabajo de durante la situación de adoptabilidad, remitimos estos listados, hacemos una búsqueda mínima que depende de la voluntad adoptiva, no elegimos, lo que hacemos es mandar un listado de 20 postulantes con esta voluntad adoptiva, con ese perfil adoptivo, y el juez es el que decide. Pero para eso necesitamos todo un trabajo previo, que ese sí depende de ustedes, depende de las personas que se anotaron o estén con miras a anotarse en el registro. Y también depende de las evaluaciones y de los cuerpos técnicos. Y este trabajo del antes es el más complejo. Y justamente, yendo a la pregunta de Laura, yo ponía como primer punto en el trabajo del antes el informar. Es básico tener una entrevista de despeje. Aunque más no sea esta entrevista de despeje que conste en decirle a la persona que quiere inscribirse, mire, tiene un sitio web en donde puede consultar, lea algún texto, no sé, de Bagliberti, de Gonzalo Valdés, lea algo que a usted le despeje las dudas básicas y tenga en claro cuál es su proyecto. ¿Tiene en claro cuál es su proyecto? ¿Sabe que quiere proyectar? Bueno, ahora vamos a escribirnos y vamos a ver si está apto para eso. Entonces, la segunda etapa en este antes es la parte de la inscripción. Para eso, en el sitio web de la Corte, que es scblargaa.gov.ar, tienen un formulario de inscripción. Muy prontito vamos a tener un sistema informático que va a permitir trabajar de diferente manera, con una fluidez diferente y con un ida y vuelta de datos mucho más dinámico, pero por ahora tienen el formulario en formato papel. ¿Qué es lo que tienen que poner? Sus datos personales. Si están en pareja, poner los datos de la persona conviviente. Si son un matrimonio, los dos son solicitantes, con lo cual inexorablemente van a tener que estar los datos de los dos. Si se trata de una persona sola, poner los datos de esa persona que se inscribe y luego plasmar en el formulario cuál es su voluntad adoptiva, que no es necesariamente la que se va a sentar en el registro. Esto tiene que quedar claro. Porque, por ejemplo, una cosa que usualmente no sucede. Buen día, quiero anotarme para adoptar y usted, ¿qué voluntad adoptiva tiene? No importa, de 0 a 18 años yo acepto. No, es muy raro que una persona esté posicionada en un lugar y tenga los recursos necesarios, y no hablo de recursos económicos, sino recursos simbólicos, emocionales o lo que fuere, para trabajar esa guarda, esa vinculación con un chico de 1 año o de 16. Es muy difícil. Con lo cual, puede que alguien se inscriba con una voluntad adoptiva de 0 a 18 años aceptando todas las patologías y luego, en el marco de esta evaluación, en el marco de esta devolución que hacen los cuerpos técnicos, el psicólogo y el trabajador social que los van a atender, esa voluntad adoptiva se acote. O a veces al revés, alguien se anota con una voluntad adoptiva muy acotada de 0 a 1 año sin patologías y se trabaja, y se piensa, y se ve de diferente lado, o pasa el tiempo. ¿Sí? El paso del tiempo es muy importante. El proyecto adoptivo que tengo hoy no es el mismo que puedo tener dentro de 5 años. Muchas veces cuando los postulantes van a ratificar su postulación o cuando van a ser reevaluados, el proyecto adoptivo cambió y es lógico que cambie y es sano que pase, porque no es la misma persona 4 años atrás que ahora, no es la misma persona 2 años atrás que ahora.
no estoy en el mismo lugar con mi pareja, lo que fuere, o tengo una pareja que antes no tenía. Entonces, los proyectos adoptivos van cambiando. Lo importante y lo que debe quedar claro es que es una construcción que se hace con el cuerpo técnico que los atiende en cada uno de los juzgados o tribunales de familia. Y que también es una construcción que hay que hacer hacia adentro. Es una construcción que hay que trabajar, como decíamos recién, buscando información, problematizándose situaciones, hablando con pares, hablando con personas que han pasado por la misma experiencia. Todo esto se va a plasmar no solamente en el formulario de solicitud de inscripción, sino también en estas evaluaciones que van a ir haciendo. Tanto el psicólogo, el trabajador social, como una mínima evaluación jurídica que hace al tener que ver si cumplen o no con los recaudos que el Código Civil pide. Edad mínima, determinada cantidad de años viviendo en el lugar en el que están viviendo. Cuestiones que son muy básicas y muy sencillas. Lo complejo acá es la evaluación psicológica y la evaluación social, y es en donde uno ve realmente si esas personas van a poder prohijar o no, o de qué manera lo van a poder hacer, o a qué tipo de niños o niñas van a poder darle una crianza. El después tiene que ver con, bueno, ya tenemos un listado de postulantes aptos que podemos ofrecerle a un juez cuando busca para un caso concreto y no tener que salir a buscar en ese momento, con lo cual puede demorarse 5 o 6 meses o años la búsqueda. Ya tenemos un listado, se lo mandamos al juez, el juez elige, selecciona de ese listado al que para las particularidades de ese niño es el mejor, y luego de ello nos informa de la guarda con fines adoptivos otorgada. La guarda con fines adoptivos se va a dar por un determinado plazo, en general 6 meses, luego va a haber otra etapa que es la de evaluar qué pasó en esos 6 meses y finalmente va a terminar con una adopción. Que también es interesante un postulado de la nueva ley que impone a los jueces seguir de oficio esta cuestión para impulsar, y también al Ministerio Público, que finalmente todo termine en un proceso de adopción y no nos quedemos con guardas eternas, que no le sirven a nadie, principalmente al niño. Esta situación de indefinición, que no sabemos que, más allá de que el vínculo afectivo esté cerrado, más allá de que ese chico después de haber estado tanto tiempo en esa guarda con fines adoptivos se sienta hijo o no, lo cierto es que jurídicamente hay que cerrar también esa historia, porque tiene un ida y vuelta con lo simbólico y con lo afectivo. Esa guarda entonces se inscribe y luego se va a inscribir también la sentencia de adopción para nutrir, como les decía antes, este banco de datos de identidad. Una vez que el postulante llega al juzgado, ni bien llega, presenta su solicitud, que tiene un formato de declaración jurada, con lo cual es muy importante que pongan ahí datos certeros, datos concretos. Ese acto ya los pone en un lugar de alta provisoria. ¿Esperando qué? Esperando las evaluaciones. Una vez que los evalúan, y ahora vamos a ir luego a las evaluaciones, pueden pasar diferentes cosas. Puede pasar que les demos el alta porque están con un proyecto adoptivo que cierra, que es un proyecto válido. Puede que estén condicionados a alguna condición que haga un tratamiento psicológico, a repensar algunas situaciones o algunas cuestiones. Puede que se deniegue el proyecto, porque no es un proyecto viable. Puede que se lo declare no viable. ¿Sí? Proyecto no viable es un poco más allá de una negativa. La negativa puede ser, por ejemplo, o suelen ser dadas desde lugares en donde el postulante o los postulantes no han procesado el duelo, de la imposibilidad de concebir biológicamente, no han procesado acabadamente lo que es ser padres por adopción, y necesitan un impasse, necesitan un tiempo para repensar esa situación. En cambio, el proyecto no viable tiene que ver con cuestiones mucho más profundas y más serias. Lo que dice la ley nacional sobre cuándo declarar un proyecto no viable es que se trate de un proyecto que podría poner en peligro la integridad psicofísica de un niño o niña. Y esos son los casos que van a una nómina de proyectos no viables, que en el caso de la provincia de Buenos Aires son 20 y tantos, tenemos muchos, que en general están relacionados a problemas psiquiátricos graves o situaciones relacionadas a antecedentes penales, no cualquier antecedente penal, no un choque, no sé, hasta una estafa me animaría a decir, pero sino situaciones que tienen que ver con supresión del Estado civil, no sé, abuso, ¿sí? Violación, todos esos antecedentes que hacen al proyecto adoptivo.
y esto es totalmente subjetivo, porque alguno me podría decir, no, bueno, también, si es estafador y tiene un antecedente de estafa, quiere decir que no tiene las condiciones morales, me han dicho, como para llevar adelante un proyecto como este. Es muy discutible y en cada caso concreto el juez y el cuerpo técnico hacen un análisis. También depende de si cumplió o no su pena, o cómo la cumplió, o cómo repensó su situación. Luego, el postulante que está apto, que ya esté en el listado, va a tener que ratificar su voluntad adoptiva cada 2 años. Y eso es importante, porque cada 2 años todos cambiamos. Es muy difícil que seamos los mismos o tengamos el mismo proyecto adoptivo, o si lo tenemos es muy difícil que sigamos exactamente en la misma circunstancia y situación que declaramos cuando nos inscribimos, porque nos mudamos, porque nos separamos, porque ahora estamos de novio, porque decidí que quiero seguir sola con mi proyecto y no con la pareja que en ese momento tenía, por miles de circunstancias. Pero no somos los mismos, o porque sencillamente crecimos y somos 2 años más grandes. Entonces decimos, ya para bebés no, ahora yo ya no estoy para bebés, porque ya no estoy para seguirle el ritmo a un bebé que gatea, que tengo que andar corriendo, o tuve un impedimento físico que hace que me cueste seguir el training a un chico y me postulo para proyectos de chicos más grandes que necesitan de un acompañamiento psicológico mucho más fuerte. El desgaste seguramente es más fuerte de ahí, pero quizás un compromiso físico menor. Y entonces las cosas van cambiando y cada 2 años lo que van a tener que hacer es justamente charlar de estos cambios con quien toma la ratificación. No es algo mecánico, no es decir, ¿qué tal? Buen día, sí, miren que sigo con el proyecto y me voy. Esa no es la idea. Las reevaluaciones cada 4 años, esperemos que no cada 4 años, esperemos que antes de los 4 años todos los niños que están en situación de adaptabilidad hubieran encontrado en ese listado a un postulante que sirva a él, al proyecto de ese niño. Pero a veces no pasa así y van a tener que ser reevaluados cada 4 años. El transitoriamente no disponible es otro lugar en el que pueden estar. ¿Qué es esto? Estoy de alta, pero me salió una beca para trabajar o para estudiar 6 meses afuera. Y aviso, porque si yo lo llamo 1, 2, 3 veces, ustedes tienen que pensar que es tiempo que pierde el niño. ¿Por qué? Porque el juez lo llamó hoy, no los encontró, les dejó un mensaje, espera 2, 3, 5 días. Si todos los postulantes que se van de viaje o están enfermos o por X motivo suspenden el proyecto adoptivo, avisaran, sería mucho más simple, más sencillo y más rápido el proyecto de elegir. A veces los jueces se ponen en contacto y el teléfono que daban no contesta, el mail ya no es más, les dicen, no, ¿saben qué? En realidad mi esposo está de viaje y ahora no puedo decidir, o déjenmelo pensar y voy a ver qué pasa. Después dicen, no, mira, en realidad yo cambié de proyecto y ya no quiero. Por eso es importante que cada vez que cambian de proyecto, que cada vez que hay algo que denunciaron en la solicitud de aspirantes a guardas cambia, ustedes vayan y lo plasmen en el juzgado, porque eso hace a que, por lo que todos estamos trabajando, que es porque ese chico egrese rápidamente de un hogar y tenga rápidamente su derecho a tener una familia cumplido, se cumpla más rápido, ¿sí? Eso hace mucho más certera, rápida y eficaz la búsqueda de los jueces. Y en esto es donde todos nos tenemos que hacer un poco cargo de que no podemos esperar, un chico no puede esperar eternamente en un hogar a que alguien se decida, porque nos ha pasado también llamar y decir, bueno, no, lo voy a pensar. Bien, llamamos a los 4 días, llamamos, digo, los jueces. Lo estoy pensando, ahora lo estamos hablando con toda mi familia porque quisimos ponerle al tanto. Y está bien que lo hablen con toda la familia, porque a veces parte de los fracasos es porque la pareja lo charló y no lo charló con nadie de su familia empleada. Y se desayunan del proyecto activo el día que llegaron el domingo a comer los ravioles con el niño. Y no está bueno eso, ¿sí? Porque el niño va a vivir en esa familia y va a tener esos abuelos y va a tener esos primos. Y van a tener que trabajar el tema. Entonces, es necesario que como preparación también se hable esta cuestión, se hable de este proyecto y se trabaje en familia este proyecto. Porque el niño no va a vivir en una isla, va a vivir en esa familia ampliada, ¿sí? O en ese grupo de amigos también, y no descartemos esa familia comunitaria que
los que vivimos en La Plata y muchas veces no somos oriundos de acá y venimos a estudiar y nuestras familias están en otro lado, sabemos que el grupo de amigos, la red, a veces pasa no solamente por el padre, la madre, el tío, el abuelo, sino por esos amigos que nos van a cuidar al chico el día que no podamos, porque tenemos que trabajar o porque tenemos un casamiento. Miren lo trivial del ejemplo, pero tenemos un casamiento que no quieren llevar a niños. ¿Y dónde lo dejo? Y lo va a tener que tener el amigo de toda la vida que también con los hijos biológicos pasa lo mismo, pero hay que charlarlo en familia y esto es algo que notamos que los postulantes no hacen y que luego dificulta tanto la elección como la vinculación y la guarda. El TND entonces es para eso, para decir, bueno, momentáneamente no estoy, no me llamen. Y luego viene la baja por diferentes circunstancias, porque finalmente tiene una guarda con fines adoptivos, porque han cambiado su proyecto, porque ya no son más aptos, porque en la reevaluación se vio algo que no estaba bueno y que generó que le tuviéramos que dar de baja. Hay varias circunstancias de baja de las que, si quieren, después podemos hablar, pero pará. Yo no, sí, no sé qué hago. No, por aparte es ese, el tener dos cosas. No, ese, pero ahora tenemos que cambiar ahí. La informática no es lo nuestro. Menos mal que no depende del registro de la consulta. No sé qué es lo nuestro. Bueno, ¿qué es lo que evaluamos? ¿Sí? Y esto a veces es complejo y hago un impasse acá. A veces los postulantes se sienten invadidos en su intimidad con las preguntas que se hacen. A veces se sienten discriminados por las preguntas que se hacen o por las cuestiones que se piden, se plasmen en la solicitud. Algún postulante en algún momento me ha dicho, ¿y por qué tengo que poner cuánto gano? No, a ver, ninguno quiere saber si tienen un yate, si están evadiendo a la DGI, eso no pasa por ese lado. Si son monotributistas o no, o si tienen un buen pasar, no importa eso. Lo que sí, saber de su situación laboral, porque es un ámbito en el que la mayoría de las personas pasamos una gran cantidad de tiempo. Y saber cuál es su ocupación principal es importante. Y si se están postulando para 6 hermanos, saber que tienen medianamente un sueldo que a ver, no estoy hablando de que lo saquen a pasar en yate y en Europa todos los años, no estoy hablando de eso. No sé, hace una discriminación en razón de si pueden darle un pasar impresionante o no, porque eso no es lo que se evalúa, pero sí tener medianamente en cuenta cuál es la situación para saber principalmente, en el caso de grupos de hermanos, si pueden o no afrontar una determinada situación que económicamente va a ser también movilizadora. No es lo mismo tener un sueldo que alcanza para 2 a tener de golpe 6 niños. Ahora ustedes han visto en la televisión hay una convocatoria para 5 chiquitos. Que a ver, no es nada inusual, son bastante frecuentes. De hecho estamos trabajando 2 postulaciones y una para 6 hermanitos que nos ha pedido Ciudad de Buenos Aires, en donde tenemos 2 postulantes, por suerte, de Provincia de Buenos Aires, que pueden estar ahí. Es complejo. 6 chicos de golpe, es complejísimo. Ni hablar si vivo en un lugar en donde vivo en un edificio y en un departamento. ¿Dónde duermen los 6? ¿Sí? Y más con las edades diversas que tienen. Entonces, no es menor el tema de dónde vivo. Generalmente, cuando se trata de muchos hermanos, se termina trabajando con los postulantes que viven en lugares rurales. Porque tienen una gran plasticidad y una gran disponibilidad para que, bueno, en todo caso, haré 2 habitaciones más porque tengo tanto terreno para allá que puedo seguir construyendo. Pero a veces, aunque haya toda la voluntad del mundo, si tengo un departamento en Ciudad de Buenos Aires, que era lo que me planteaba la jefe del registro de Ciudad de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires no puedo, en Ciudad de Buenos Aires es muy complejo. Quizás en Provincia de Buenos Aires hay diferentes realidades, entonces podemos acoger de diferente manera a 5 o 6 hermanitos. Vos has tenido 8. La idea entonces es tener datos de ustedes que nos permitan saber quiénes son, qué buscan y qué proyecto tienen. Y para eso va a haber una entrevista psicológica, una entrevista social, se le van a pedir los datos personales, no solamente de ustedes, sino de su familia empleada, porque vuelvo, el chico va a vivir ahí, e incluso se puede evaluar a alguien de la familia empleada. Y a veces hasta algún hijo biológico o hijo de alguno de los 2 miembros de la pareja que viva con ustedes, porque el chico va a vivir ahí. Y entonces si tiene o va a tener un hermano que tiene una negación manifiesta a que pueda entrar otro chico, es muy importante. Es muy, muy importante saber qué piensan las personas que van a vivir ahí. O personas o adultos mayores o abuelos que viven también con los postulantes que están a su cuidado, que a veces manifiestan una total
y absoluto rechazo al proyecto. Es importante saber y es importante evaluarlo y ver desde dónde está ese rechazo y cuán importante puede llegar a ser para ese niño. La historia vincular, el proyecto filiatorio, el deseo. ¿De dónde viene ese deseo? ¿Cómo han trabajado el duelo? ¿Cuáles son sus expectativas? Y acá es todo un tema las expectativas. Porque tenemos de todo. Tenemos actitudes extremadamente discriminatorias como encubiertas a veces. Y digo, hay que saber leer esas situaciones en donde se plantean, no, en realidad queremos que sea lo más parecido a nosotros en lo que hace al aspecto y al color de piel para que no se sienta discriminado. ¿Quién se va a sentir discriminado? ¿Quién se va a sentir molesto con esto? Ahí lo que está trascendiendo es otra cosa. Y hemos tenido rechazos, que fue un caso que en el registro realmente nos generó un síndrome importante, de un bebé sano de 7 meses, que uno diría, pero bueno, yo tengo 3.900 postulantes para un bebé sano de 7 meses, que lo han rechazado y uno de los argumentos fue que era muy étnico. Entonces, a ver, esta persona, ¿cómo pasó las evaluaciones? ¿Las pasó livianamente o supo encubrirlo? Pero en el momento en que se encontró con el chico, fue al lugar, lo conoció, caminó para atrás y dijo, no es muy étnico, y se fue y no volvió nunca más. ¿Sí? Por suerte no llegó a tener contacto con el chiquito, si no hubiera sido tremendamente perjudicial. Pero hay que ver esta situación. Yo, lamentablemente, les voy a contar las cosas, después les voy a contar alguna buena, pero a veces uno cuenta todas las malas. También tenemos gente que se ha postulado para voluntades adoptivas acortadas y se entera de que hay un hermano biológico con una terrible enfermedad o grande, y ellos se postularon hasta 6 y dicen, no, pará, ahora, porque lo tomaron en guarda, porque estaba vinculándose, ahora yo me centro en el interés de este chiquito y sé que lo mejor que le puede pasar es estar con su hermano. Y si bien yo al principio no tenía este proyecto de ahijar a un chico de 14, bienvenido sea, y está perfecto, que hay que trabajarlo totalmente. Que depende mucho tiempo, muchas veces del acompañamiento adecuado y oportuno, muchas veces sí es de lo que va a hablar Viviana después. Pero que pasa, pasa. Por eso hay buenas y malas, pero de malas son las que recordamos para tener más cuidado la próxima vez. La postura y la apertura respecto a la historia de origen y la identidad. Esto es importantísimo. Mucha gente que se postula por edades acotadas, lo que nos plantea es, no, lo que pasa es que yo prefiero que venga con la menos carga de historia posible. Y eso no es así. ¿Sí? Eso sabemos que no es así. En el imaginario, en estos mitos está que si un bebé lo adopté de 2, 3, 5 meses o un año, va a venir con menos carga y que va a ser más fácil. No, seguramente en la adolescencia se planteen interrogantes. A ver, en la adolescencia se plantean en todos nos hemos planteado interrogantes en la adolescencia. Seguramente de los hijos biológicos va a ser un tipo de interrogante, de los hijos adoptivos al año va a ser un tipo de interrogante y de los hijos adoptivos a los 12, a los 14 va a ser otro, pero siempre va a haber un interrogante. Y esto es también lo que ustedes tienen que saber, estar preparado para esos interrogantes. El proyecto de crianza. Muchas veces vemos un proyecto de crianza rígido porque lo que nos plantean es, no, bueno, yo, a ver, ¿qué piensa usted cuando, si usted tuviera en guarda a un chiquito de 6, 7 años, bueno, lo primero que haría es cambiarlo de colegio y ponerlo en un colegio privado para que tenga acceso a una mejor educación? Es complicado, porque el chico ahí tiene también su red vincular y va al colegio en un lugar determinado y quizás está bárbaro y tiene un grupo de amigos divino. Y son parte de lo que él conoce y de lo que han hecho hasta ese momento parte de su vida. Y también el tema de los colegios, el tema de colegios se plantea mucho. Y miren que parece un tema menor, o yo por lo menos, y me quedó mucho lo que decía Daniela, yo no soy la misma que hace 3 años, totalmente. No hubiera recabado o no hubiera hecho pie en este tema hace 3 años bajo ningún punto de vista, y hoy lo hago. El tema de los proyectos educativos no saben lo que movilizan. Buscan las vacantes antes de conocer. Exacto. De buscar vacantes antes de conocer al chico, una constante. De, por ejemplo, tener grandes conflictos porque el chico no rinde en el colegio privado que lo acaban de incluir porque viene con otro tipo de educación y hay que tenerle paciencia, cientos. Entonces,
Parece un tema menor, parece un tema en el que, vuelvo, yo hace 3 años no hubiera hecho pie y hoy sí lo hago, porque hay que ser flexibles, hay que tener presente que ese chico viene con una historia de vida y que hay que respetársela. Y hay que respetársela no solamente en lo que hace a los parámetros de qué colegio elegir o qué actividades elegir. Llegó y la puse a hacer danza clásica. A ver, si jugaba la pelota en el lugar donde estaba y jugaba bárbaro, ¿por qué no anotarlo en fútbol? Lo que pasa es que todos tenemos también un imaginario y un ideal y tenemos los zapatitos colgados de danza porque es lo que pensábamos que iba a ser. Pero, y en esto yo siempre lo menciono porque me parece que es importante mencionarlo, también los tenemos con los hijos biológicos, ¿sí? También tenemos esa frustración de decir, ay, a mí me hubiera gustado que hubiera tocado la guitarra. Y lejos de tocar la guitarra no quieren saber nada ni con la música y no les interesa y les parece horrendo. Y está bien. Y como padres tenemos que decir, y bueno, está bien. Ahora, el plus del guardador es mayor, ¿sí? Es mucho mayor. Y va a tener que saber trabajar esas frustraciones hacia adentro, sin volcarlo en el chico y sin hacerlo partícipe de esas frustraciones, porque ahí lo que estamos haciendo, y por eso es importante comenzar, y por eso es importante que hayamos comenzado esta exposición con lo que es la adopción. Es una institución protectoria de la infancia, ¿sí? Y si estamos buscando proteger esa infancia, lejos podemos poner estos intereses y estas frustraciones en el chico, porque lo que estamos haciendo es recomponer, lo que estamos haciendo es restituir derechos, ¿sí? Y entonces tenemos que ponerle todo el plus que podamos desde el lugar que podamos. Disponibilidad adoptiva y voluntad adoptiva como construcción era lo que les decía recién. Vamos a pensar y nos vamos a anotar con 0 a 18 con todas las patologías y después nos vamos a dar cuenta que no podemos con todo, que podemos con algo. Y está bueno que podamos con algo y seamos muy sinceros nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante para ustedes. Pero como registro, y en esto voy a ser sumamente egoísta, porque en este egoísmo está también preservar el derecho de los chicos, si ustedes se anotan con una voluntad adoptiva que no van a poder sostener, esto rebota en los chicos y rebota en las vinculaciones fallidas, en los idas y vueltas que tienen cada vez que los llamamos, porque bueno, déjenmelo pensar, lo voy a ver. Esto genera idas y vueltas, tiempo, marchas y contramarchas, y ni hablar una vez que conocen al chico, que el chico tiene que volver con las valijitas al juzgado porque hubo un rechazo. Que no todos los rechazos son, digamos, de postulantes a el chico también, y pasa, y Dani dio un ejemplo, que se puede trabajar, y yo creo que en general hay que empezar a trabajarlo desde otro lugar. Los adolescentes tienen un proyecto que no es el mismo que puede tener un nene de 6, 7 años y también hay que respetárselo, pero que también se pueden trabajar proyectos alternativos. Incluso la ley tiene un artículo en donde plantea la necesidad de crear programas o de crear figuras, estructuras o lo que fuere necesario para acoger a estos chicos que lo cierto es que quizá no se dan cuenta que también, eligiendo este proyecto, el día que tengan 18 años el hogar no les va a servir más, ¿y qué vamos a hacer? ¿Sí? Y ni hablar, no estamos hablando solamente de qué vamos a hacer en lo económico, en lo habitacional, estamos hablando de qué vamos a hacer en lo afectivo, porque hasta ese momento la gente del hogar lo aguantó emocionalmente. Y después, ¿cuál es el cinturón de contención de ese chico después? Entonces, hay que trabajarlo desde otro lugar. Si no están de acuerdo con un proyecto adoptivo, estarán de acuerdo con otro de contención. No tiene por qué ser la adopción. La Convención de Derechos del Niño habla de kafala. No sé si la kafala nos va a nosotros. No sé, pero otros seguramente habrá. Cuestiones importantes que vamos a tener en cuenta. Obviamente, patologías psiquiátricas. Eso está claro. Muchas veces han dicho, pero hay un montón de gente con patologías psiquiátricas que adopta y que es padre biológico. Seguro. Eso está seguro. Pero en este caso, nosotros tenemos el deber, la obligación de velar por el derecho de ese chico que ya tiene derechos vulnerados. ¿Se los vamos a vulnerar otra vez? ¿O los vamos a empeñar en peligro de que se los vulneren otra vez? Y no nos podemos dar ese lujo. Problemas graves de salud de los postulantes. Una persona con discapacidad puede adoptar, por supuesto. Hemos tenido postulantes que están en sillas de ruedas y que no van a salir de ese lugar, pero se han postulado para chicos grandes, en donde el compromiso físico no es el mismo, ¿sí? Y problemas también de movilidad, algunos problemas de salud, incluso con enfermedades graves, pero según qué tipo de enfermedad y según qué tipo de voluntad adoptiva se puede construir.
duelos no elaborados, bajo nivel de compromiso, vinculaciones fallidas o irregularidades y transgresiones. Y en esto tiene mucho que ver la persona que llega y dice, mirá, yo el primero, la verdad es que, bueno, llegó a ser hijo, pero vino con un circuito que no es debido. Y eso tiene que ver, porque el que alguien haya hecho uso de eso, que es un delito, pero que además lo pone en un lugar, más allá del delito, más allá del fuero penal, más allá de lo que podemos decir de lo que pasó en sí con esa primera experiencia, lo pone en un lugar de no respeto del derecho a la identidad, de no respeto a los derechos de ese chico, no de respeto al niño como sujeto de derecho. ¿Sí? Las personas, si yo les planteara la posibilidad de que yo hoy me quiero comprar una persona de 20 años, ustedes dirían, ah, eso trata de personas. Pero a veces, muchos postulantes han planteado la posibilidad de ir a este tipo de redes y no lo problematizan y piensan que como es un proyecto que tienen y que arrajan, o sea, que bajo todo punto de vista van a llegar a concretarlo, todo vale. Y no vale. No vale. Y creo que lo importante en esto es poder, cuando un chico llega a la adolescencia y tenga preguntas, decirle cómo llegaste a esta casa, cómo te convertiste en hijo. El poder mirar la cara, el poder decirle eso a su hijo, no tiene precio. Ni para el chico principalmente, ni para los postulantes. Una persona que llegó a ser padre por estos medios, no lo va a poder hacer nunca. Y de hecho, ese chico nunca estuvo situado como sujeto de derechos. ¿Sí? Fue algo, una cosa, ¿sí? Un cachorro que compraron. Y no es eso la adopción. Y eso hay que desterrar ese día, no es eso la adopción. Las guardas, de hecho, están prohibidas y es algo en lo que la ley de adopción hace pie. Y el proyecto de Código Civil también. Las guardas, de hecho, están prohibidas. ¿Sí? Algunas por excepción están permitidas, sí, seguro. La de la madrina que le dijo, sí, yo te banco, te cuido al nene, y pasaron 1, 2, 3, 5 años y llegó un momento en que la madrina se convirtió en madre. La amiga de toda la vida, la prima lejana. Esos son los casos que están permitidos, en donde la entrega fue por un vínculo afectivo. La entrega fue por decir, yo sé que vos lo vas a cuidar bien, no porque no lo puedo criar y entonces se lo doy a cualquiera, no, eso no. ¿Sí? La entrega porque confío en vos como alguien que le puede dar una buena crianza y que lo puede contener afectivamente. Esas son las guardas de que la ley habla como permitidas, no las otras. Y eso es importante que también se tenga claro al momento de la evaluación. En el caso de los monoparentales es muy importante que ustedes hablen de su red social, ¿sí? Y de su red familiar. ¿Por qué? Porque una persona sola puede ser tan buen padre o madre como dos, pero lo importante es saber que tienen una contención, porque ahí el juez va a pensar, bueno, a ver, le estoy dando, nos pasó una vez con una monoparental, suena como, es una chica sola que se inscribió y que resultó, ahora ya están en adopción, pero estuvimos todos cruzando los dedos porque 5 hermanitos adoptó. 5 hermanitos en donde la trabajadora social nos decía, por favor, no me hagas separar a estos chicos, porque no les encontrábamos, y la trabajadora social decía, por favor, no los separen, porque tienen un nivel de amalgama que si los separaban, los destrozaban. Y esto es importante también tener en cuenta. El vínculo fraterno es importantísimo, no solamente cuando se busca, sino después cuando se encuentra. Y finalmente encontramos a esta postulante que se había postulado hasta 4, y la trabajadora social de ese juzgado dijo, mira, vamos a llamarla porque a mí me parece que tiene pasta. Pero la pasta no la tenía ella sola, la tenía el hermano que vivía a 3 cuadras, la madre que dijo, no, yo se la voy a cuidar mientras ella está trabajando, porque obviamente tenía que trabajar. Para después bancarse 5, tenía que trabajar. Y eso es importante. Y eso fue lo que el juez tuvo en cuenta cuando le ofrecimos una monoparental, es decir, no, tiene una red familiar y social que va a hacer que si esta chica se enferma, porque todos nos enfermamos, estoy hablando de una gripe, tengan estos chicos alguien que los pueda cuidar. Que si no puede ir a un acto del colegio, porque uno puede decir, bueno, no, yo tengo una niñera, está bien, pero la niñera no va a ir al acto del colegio. ¿Sí? Si estoy enferma y no puedo ir al acto del colegio, que para los chicos es importantísimo, aunque parezca un tema menor, el padrino, el tío, la abuela, el amigo va a ir y le va a hacer así desde el público, va a decir, estuvo. ¿Sí?
Entonces eso es lo que también se evalúa en los monoparentales, porque a veces dicen, no, llaman más a los matrimonios que a los monoparentales. No es así. En realidad lo que se busca es que sean adecuados para ese nene, para esa nena, y que tengan un nivel de contención, que no estén también, a ver, puede haber alguien que esté solo en la vida y que quiera adoptar, es poco probable, porque por lo menos una red de amigos va a tener, si no tiene familia. Una red de amigos va a tener que pueda contener todo esto. Y también habla de la persona y habla del proyecto. Ya no sé qué pasó. Uy, no, para qué. Mira, justo se tapó, parece... Bueno, acá vienen los números. Acá nos ponemos en estadísticos y justo no se nota. Bueno. Justo y no lo tenés acá, ¿no? Esperen, porque acá tengo el número justo, que ayer, acá está todo mi grupo de colaboradores. Saben que yo soy torpe con la computadora y se deben estar riendo. Y me buscaron el dato de cuántos postulantes tenemos, porque ese número es el tema del millón. Todos estos dibujitos, ¿qué quieren significar? Que el registro trabaja y va a seguir trabajando en búsqueda de familias para los chicos. ¿Sí? No buscamos chicos para las familias. ¿Y qué le importa qué tipo de familia le puedan ofrecer? Lo importante es que cumplan los requisitos necesarios para que ese chico reconstituya su proyecto de vida, reconstituya y tenga una incorporación a una familia que le permita tener sus derechos vulnerados cubiertos. Entonces, por eso el chico en el medio, el chico en el centro. ¿Y qué postulantes puede ofrecer la provincia de Buenos Aires para estos chicos? En un total de 7.000 que hay en todas las provincias adheridas, que son 19, junto con la ciudad de Buenos Aires, 19 jurisdicciones adheridas en todo el país, hay 7.000 postulantes. 3.988, no se ve, pero está ahí, son de la provincia de Buenos Aires. 3.988. Somos la provincia con más postulantes. ¿Eso está bueno? Seguro que está bueno para los chicos, que es de donde nosotros trabajamos. Ahora, tan bueno no está, porque vamos a ver lo siguiente, que es la... A ver, ahí me tenés que hacer... Para que Paula... Algunos ejemplos. Si hoy tuviéramos que buscar postulantes para un nene o nena sano de 2 años, de los 3.988, ¿no? Tendríamos 3.604 disponibles. Y los llamo por teléfono y vienen en 2 minutos. Ahora, si tengo un niño o niña de 2 años, pero que no está sano, tengo 49. Y esto nos pone en un lugar complicado. Si tengo un niño o niña sana de 6 años, tengo 563. Siempre que esté sano. Si tiene patologías, tengo 31. Podemos ver ahí en patologías está puesto todas las patologías. Algunos aceptarán quizá dentro de esos 536, algunos dicen no, solamente patología social, que no sabemos muy bien qué es, que lo tenía el formulario anterior, no existe la patología social. Pero sí, también hay que identificar un poco el tema de las patologías. ¿Sí? ¿Qué es patología grave? ¿Qué es patología leve? Hasta hace 10 años tener HIV era una patología grave. Hoy la Organización Mundial de la Salud dice que es leve y es sumamente tratable. Y lo hablábamos con nuestro equipo, hoy quizás es más complicado una diabetes, pero socialmente y los mitos hacen que tiene SIDA. ¿Qué hacemos con ello? No me ayudo con esto. Entonces, también hay que trabajar esto. Por eso en el nuevo formulario ponemos, bueno, a ver, pongan observaciones. Miren, yo podría con esta patología. Yo podría con patologías que son tratables. No curables, tratables. Y también tenemos que ver que el chico viene de un contexto en donde muchas de las patologías que tiene quizás no las tenga después de 6 meses. ¿Sí? Yo no soy psicóloga, no soy médica, pero ¿cómo se llaman ahora estos? ¿Cómo se llaman? Los TGD. TGD ahora hay por todos lados. Y no sabemos muy bien qué es el TGD. ¿Sí? Y entonces, si alguien nos pide, búsquenme un postulante para un nene de 6 años con TGD, yo busco un postulante que acepte patologías complejas. Y en realidad no sé si es tan compleja. Y no sé si la va a tener después de 6 meses o después de 1 año. Y en los hechos nos han demostrado que es así. Que después de 6 meses, la hipoacusia ya no era hipoacusia.
¿sí? Los trastornos del habla ya no eran trastornos del habla. HIV negativizados, otra historia. Y hay muchos chicos con HIV, a los que no les encontramos postulantes. Porque ustedes fíjense, entonces, a veces, y vuelvo a los mitos, y vuelvo a este tema del imaginario social, esto de que hay tantos chicos esperando, y sí, puede que haya muchos chicos con HIV esperando, pero yo no le puedo dar respuesta del registro, porque no tengo postulantes. Si busco un postulante para niño o niña de 10 años sano, tengo 107. Y si tiene patologías, tengo 12. Y los nenes en general vienen con algún hermano. Y si busco para 3 hermanos y el mayor de 12 sanos, tengo 11. Pero si busco para 3 hermanos, el mayor de 12 con patologías, ¡ay, no se ve! Tengo 3. 3. Y vuelvo, este caso que fue tan mediático esta semana de 5 hermanitos, uno de ellos tenía patología. Desde mi registro, me han consultado, desde mi registro, no es mío, desde la provincia. Y no le pudimos dar respuesta. Y uno se pregunta, ¿pero cómo después hubo una afluencia tan grande de gente que fue y se anotó? Y bueno, tenemos que ver si eso no fue un arrebato, si eso a qué responde. Y vuelvo, nos ha pasado y tuvimos la experiencia de hacer una búsqueda para 4 hermanitos en diciembre. No teníamos en nuestro registro, acudimos a la red federal con los 7.000 postulantes que hay en la red federal y no teníamos. Hicimos una convocatoria por redes sociales y en la que agradezco muchísimo la colaboración que nos da Adoptarte, nos da Hacer Familias por Adopción, nos dan otras organizaciones sociales que lo circulan en las redes y tampoco tuvimos respuesta y terminamos en un aviso en el diario. Con muy pocas esperanzas, realmente con muy pocas esperanzas. Y surgió un matrimonio de Cava que nos llamó la atención, pero ¿cómo? No estaban en el registro y habían comenzado hacía 5 minutos su postulación, no estaban todavía ni evaluados. Y tenían ese proyecto y un día abrieron el diario y lo encontraron. Y hoy están en guardia, pero es difícil que alguien un día abra el diario y diga, ay, hoy voy a adoptar a 6. Es difícil. Claro, es complicado. Por eso también a veces uno dice, qué bueno, ya esta situación de los 5 nenes está solucionado. No, lejos de estar solucionado. Porque hay que ver qué pasa con estas 160 y pico de personas que llamaron. ¿Quiénes son? ¿Qué proyecto tienen? Ni siquiera estoy hablando, saquemos a los que tienen malas intenciones. No estoy pensando en gente que tiene malas intenciones. Estoy hablando de gente que tiene muy buenas intenciones, pero que no tiene un proyecto adecuado, que no tiene un proyecto de prohijar, que está en ese llamado porque se arrebató y porque se siente solo quizá. Muchas veces nos plantean, cuando en lo psicológico, ¿por qué quiero adoptar? Porque me siento solo. No. La adopción no es la respuesta para dejar de sentirse solo, lejos de eso. Porque tenemos problemas con mi esposo y queremos reconstituir la pareja, lejos de eso. Entonces, ¿qué proyecto tenemos? Es algo que lo vemos en las evaluaciones. Con estas convocatorias es más difícil todavía, porque aparte hay todo como un fervor, ya todo, yo veía el otro día un par de noticias, de entrevistas que les hacían, qué bueno, ya estos chicos van a tener familia, hay 160 padres que lo están esperando. No, lejos. Porque aparte van y los conocen y a veces no quieren o no pueden hacerse cargo de esa realidad. Porque además todo el mundo vio cuando era chico las películas enternecedoras de chicos que están en los hogares y llega el señor o la señora y corren a abrazarlos, y no es así. Porque aunque sea así en un primer momento, en algún momento vamos a tener un berrinche y en algún momento no vamos a saber qué hacer. Y es así con los biológicos. ¿Cómo no va a ser con unos adoptados? ¿Cuántos padres biológicos dicen, no sé qué hacer, me tiene como loca? Y con los adoptivos, ¿por qué tendría que no ser así? El punto es que lo viven todos juntos. Y entonces hay que estar acompañado, hay que estar posicionado y hay que saber qué proyecto tengo. Y eso es importantísimo para que no falle después la cosa y que esos chicos que ya sufrieron una vulneración de derechos no la vuelvan a sufrir con una guarda de 4 o 5 meses fallida, con un cambio de colegio en el medio, con un cambio de entorno en el medio, con la vuelta al hogar, en donde son sujetos de burla, también de estereotipos, de por qué, me rechazaron otra vez. O algo que me planteó una vez una trabajadora social que me resultó sumamente gráfico. Me decía, el chico que fue,
los chicos que llegan a situación de adoptabilidad, como decía Dani recién, el que se encontró en una canasta en la vía pública es la excepción, el que la madre llegó al juzgado y dijo buen día, vengo a dar a mi hijo en adopción, es la excepción. La mayoría vienen de situaciones de abrigo, vienen de situaciones de vulneración de derechos. Y hoy, porque lo ha dicho la Secretaría de Niñez y Adolescencia, puedo decirlo, el 60% de los abrigos se basan o están fundados en situaciones de violencia familiar. Entonces, un chico que viene quemado, golpeado, aún con violencia psicológica que a veces es más grave, cuesta incluirlo en un proyecto diferente. Y cuesta mucho. Y él ya pasó por un fracaso. Y ya sabe lo que es ser rechazado. Con lo cual, ¿qué hace uno cuando fue muchas veces rechazado? Y se pone una coraza. Y dice, yo me quiero quedar en el hogar porque ya me rechazaron muchas veces, así que me resisto a cualquier persona que me quiera ofrecer otra perspectiva. Entonces también hay una suerte de resistencia, que hay que quebrarla, que hay que vencerla. Y que los primeros días van a ser complicados, seguro que van a ser complicados. Seguro. Pero es así. Es así. Ni hablar de chicos que viven situaciones traumáticas en lo que hace a abusos o violaciones. ¿Tienen una conducta diferente a la que nosotros esperamos? Seguro. Una conducta que hay que trabajar, conductas hipersexuadas. Una vez nos rechazaron una chiquita que decía, no, se sienta encima de la falda de todos los varones de la casa. Y es lo que aprendió y es lo que conoce y hay que trabajarlo. ¿Es reversible? Seguro. Pero hay que trabajarlo y hay que estar preparado para eso. Chicos que no se quieren bañar porque tienen terror a una bañadera y porque nunca tuvieron una bañadera. Nunca tuvieron un luchador. ¿Sí? Chicos que tienen un problema terrible con que yo ahora que le estoy dando una buena comida balanceada no quiere comer. Y claro, comió toda su vida comida de chatarra. Chatarra no de McDonald's. No estoy hablando de McDonald's. Estoy hablando de comida de lo que hay, de lo que pudo. Entonces, ese tipo de paciencia, ese tipo de preparación, ese tipo de acompañamiento es lo que es necesario tener para poder afrontar este tipo de proyectos. Y, bueno, las guardas de hecho ya lo hablamos. Volviendo a la idea, y acá es el pie para vos. Volviendo a la idea de lo que es la adopción, es un rompecabezas que tenemos que construir entre todos. Tenemos que construir entre todos. ¿Por qué? Porque es un rompecabezas donde una de las piezas... Bueno, no sabemos cómo volver. Era un rompecabezas que tenía una pieza al juzgado, una pieza a los servicios, una pieza al registro y una pieza a los postulantes. ¿Sí? Son 4 piezas y podríamos hacer más. ¿Sí? En donde están los juzgados, están los servicios, a veces se borran también, está el registro y están los postulantes. Si construimos ese rompecabezas bien, vamos a tener chicos con restitución de derechos. Si lo construimos mal, estamos complicados. De cualquiera de las 4 piezas, ¿sí? Porque cada uno tiene que asumir la responsabilidad que le toca. Y luego de que los seleccionamos, de que se inscribieron y todo eso, viene la parte más difícil, eso también lo tienen que tener en claro, porque viene la vinculación, viene la guarda y viene la adopción. Y viene ahí sí, en ese momento, ahí sí se constituyen en padres y ahí sí comienzan a andar otro camino, también difícil. Y el acompañamiento, que es lo que va a abordar Viviana, es esencial para todas estas etapas, para todos estos procesos. Acompañamiento desde el Estado y acompañamiento desde la familia y desde las organizaciones sociales y desde el colegio. ¿Cómo no incluir al colegio? Cuando llega el nene y tiene el estigma de es el adoptado. Entonces, el otro día decía, en una jornada, ya no me acuerdo quién, ya después uno pierde el norte, decía, claro, cualquier problema de conducta, como es el adoptado, hay que llamar a los padres. Bien, cualquier problema de conducta que tuvo cualquier chico. Entonces también hay que trabajar con ese colegio, también hay que trabajar con el cuerpo social de ese colegio para que sepa que ser adoptado implica otra realidad, pero que no lo hace más conflictivo, ni menos conflictivo, es un chico diferente a cualquier otro, a los 30 que tienen el aula, porque todos son diferentes y todos tienen realidades diferentes. Uno va a tener padres divorciados, otro va a tener 2 mamás o 2 papás, otro va a tener solamente una mamá o un papá o una abuela. Las familias, el pluralismo de las familias hace que cada uno de los pibes viva una situación diferente. Y ni hablar con la historia que la viven. Así que para terminar, esto y esta frase que me parece que está buena, es que podemos progresar en un montón de situaciones, podemos tener un PBI genial, podemos tener cientos de indicadores que indican que vamos bien como sociedad, pero si hay chicos con derechos vulnerados, seguimos estando. Sí, bueno, eso solo las preguntas que quieren hacerme a disposición.
a presentar el dispositivo y cómo lo venimos trabajando y por qué nos surgió de empezar a trabajar este dispositivo. Bueno, como ya saben, soy la coordinadora de servicios Sonar La Plata, dependiente del área de la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Y bueno, en el noviembre del 2012 me hago cargo del servicio y uno de los objetivos de trabajar con mi equipo era trabajar las ONG. Y en este camino de empezar a trabajar las ONG con los chicos y lo que implicaba con los directores y todo esto, nos damos cuenta que nos teníamos grandes dificultades en cuestión de que no había un acompañamiento en ese posible adoptante y el niño no tenía el acompañamiento con ese posible adoptante y veíamos que la ONG recibía el oficio y el niño se iba con la familia. Entonces ahí decimos, bueno, estamos en problemas acá, porque había algunas dificultades, no habíamos empezado a armar la red con los juzgados. Entonces nos planteábamos que teníamos que armar algo y que estaría dirigido a las ONG. ¿Y por qué a las ONG? Porque las ONG son hogares conveniados por nuestra Secretaría y en la gran mayoría no tienen equipos técnicos. No pasa lo mismo con los hogares oficiales de la provincia de Buenos Aires, que sí tienen equipos técnicos y los procesos de vinculación los pueden llevar totalmente diferentes. Bueno, de ahí empezamos a trabajar. Primero nos juntamos con el juzgado, le dijimos cuál era nuestra idea, de poder articularlo. Y después al interior de nuestra secretaría armamos un proyecto, se lo dimos y luego a sentarnos con las ONG, a trabajar mucho nuestro equipo técnico en reuniones con el servicio, hablar sobre la adopción, sobre nuestros niños que teníamos ahí y ahí empezamos a conformar este camino. Este equipo está conformado por 3 psicólogos y un trabajador social. Y es una de las tantas tareas que hace el servicio zonal. Y ese es un espacio que lo vamos construyendo diario a diario, es un aprendizaje donde se juegan muchos efectores, es sumamente complejo, tratamos de ser lo más cuidadosos posibles, no hay una receta. Porque verdaderamente no hay una receta. Si ustedes me dicen, la chica dice, pero no habrá algo, juntémonos con el juzgado, a ver cuántas entrevistas tenemos que hacer. Claro. Pero no hay una receta. Cada familia que se nos presenta es diferente, cada niño es diferente y cada ONG tiene su particularidad. Entonces ahí comenzamos, las chicas comienzan a hacer entrevistas semanales en las cuales primero el juzgado selecciona a la familia, ¿no es cierto? Ahí una vez que selecciona, nos avisa al servicio zonal y ahí empezamos a tener contacto con esa familia. La llamamos, las chicas la entrevistan, luego empezamos a tener reuniones donde está alojado el niño, en la ONG. Después se trabaja con el niño, familia, las chicas hacen entrevistas semanalmente, en las cuales con el niño se trabaja su familia de origen, sus dudas, se van evaluando los avances y los retrocesos, con la familia la construcción de ese vínculo, ¿no? Y el porqué y la motivación que lo lleva a adoptar. Y la ONG, el hogar, es el lugar protagónico del niño. ¿Por qué? Porque cumple la función de la desinstitucionalización. Y en ese entramado, donde el niño pasa mucho tiempo dentro de una institución, se nos va a complejizar el tema que el chico, una vez pasado mucho tiempo dentro de una institución, cuesta mucho más poder vivir en familia. Hoy podemos decir que el Servicio Sonar La Plata es uno de los únicos en la provincia de Buenos Aires que tiene este espacio, es el único. Y la idea es replicarlo en todos los servicios zonales que puedan tener ese espacio de contención, porque creemos que es sumamente útil para primero para el niño, ¿no?
principalmente para el niño. También para el lugar donde lo está cobijando, que en el momento es el hogar y la familia, ¿no? Que viene con muchísimas dudas y que a veces hay que ir desmensurando esas dudas que tienen, ¿sí? Nosotros trabajamos siempre no con bebés. La gran mayoría de los que trabajamos son mayores de 4 años, grupos de hermanos y adolescentes. Y lo que veníamos elaborando en realidad que en muchos casos tienen contacto con la tenían contacto con la familia, y entonces también estas familias tenían que ubicarse en esta estructura, que los chicos tienen familia, ¿sí? Y que no solamente va a ser ese núcleo que viene y el chico viene todo con una historia, pero a su vez tiene la vinculación, ¿no? Entonces es mucho más difícil, pero la idea es poder entender qué es esto, qué es la adopción, ¿no? No sé si me faltaba algo porque era muy cortito y quería que lo pudieran entender. Y sí, lo que era terminar era que hoy lo que vos decías, que cuando viene la familia a nuestro servicio es mucho más difícil porque cuando no, desde que se anotaron en el listado de adoptantes y por ahí no hicieron nada, no fueron a terapia, no buscaron equipos donde poder contenerse y hablar de lo que le pasó al otro, nos cuesta mucho más el proceso de la vinculación que con aquellas familias que sí buscaron espacios, leyeron mucho sobre el tema de adopción, es mucho más fácil ese proceso. No sé, a ver, por ahí no sé si me faltó algo más. No sé, ¿ustedes qué dicen, chicas? Más o menos te expliqué. Sí. No, de destacar por ahí que no se Exacto, esta experiencia previa, por ahí está bueno destacar la experiencia que están llevando a cabo, que se va a replicar en toda la cumple un rol re importante dentro de esto. ¿Por qué re importante? Porque es verdad, cumple el rol de la desinstitucionalización del niño, ¿no? Es el que hasta este momento lo acobijó. Y entonces ahí empiezan a jugar otros efectores. Pero en ese entramado, desde que nosotros el juzgado selecciona hasta el momento de irse, tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque hay muchos efectores en el cual hay que articular. La escuela, el hogar, el que lleva al chico a la escuela en el hogar, los familiares, la familia. Y muchos opinan, y nosotros como equipo también opinamos, ¿sí? Y también a veces nos enojamos, y bueno, y decimos, nos desenojamos, pero construimos, y por eso decimos que es un espacio que se construye desde el aprendizaje y es a diario, y por eso dije, no hay una receta, ¿sí? El que está en mejor lugar para transmitir al postulante quién es ese chico es el hogar. Es la persona que le cocinó durante un tiempo determinado, que durmió donde dormía, que sabe si sueña, si duerme con un oso, si tiene almohada o no, si patea las frazadas o no, o sea, un montón de cosas. Y a veces lo que notamos es que la transmisión de la información está truncada. Porque o le plantean que el chico es terrible, cuando en realidad lo que está queriendo decir ese chico en ese hogar es que está queriendo una familia y por eso es terrible en el hogar y no lo es luego. Entonces uno, si se va con esa idea de no, es terrible, no sabe ensayar, se puede conectar, la transmisión de la información debe ser una transmisión de información adecuada, oportuna, real. Dice, mira, el chico en este contexto es así, pero también con esa contención que le tiene que dar, decir, es así acá. Pero yo creo que en cuanto tenga otra realidad, va a ser de otra manera. ¿Sí? Eso es importantísimo, creo que se trabaje con los hogares, porque van a ser el nexo y va a ser donde el chico quizá quiera volver de vez en cuando a visitar. Sí, justamente eso. También aparecen los hogares no con ese mito de que hacen negocios extraordinarios con Las Vegas y por eso los quieren retener, sino simplemente porque los quieren, Entonces, eso juega como un obstáculo al momento de empezar una vinculación, porque inconscientemente
ponen obstáculos, dicen cosas para jugar con que, bueno, si no te convences, déjamelo a mí que acá está muy bien. Es la suegra que te dice, mirá que no sabés lo que te quiere, vas a ver cuando te pida esto, es esto, te quiere, después te aviso que está tu marido en el ya sé, pero es así, te va a plantear lo primero para que no te lo lleves, pero en algún momento, ahí está. Por eso, a veces, para ellos es un duelo también, para la gente de los hogares, que el servicio zonal tiene que acompañar y hacer una acrobacia china con todos para que nada se desbalancee. Y está bueno que también el hogar preste un lugar, una oreja, para que cuando el postulante tenga alguna duda, ¿no? Mirá, hizo tal cosa, o sueña y dice tal otra. Esos son, creo que, planteos bastante frecuentes. Tengo un lugar donde ir a preguntar. O hay hogares en donde, a mí me parece maravilloso, como trabajan algunos hogares, en donde cuando egresa el nene le dan un cuadernito con una foto, con es genial. Mira, que se pueda ir con un pedazo de su historia. Un chico que quizás pasó 12 años y no tiene una foto. ¿Sí? ¿Y qué hacemos todos cuando cumplimos años? Cuando cumplimos los 40, vamos a buscar fotos que no va a tener. Es tan importante que el hogar, digamos, se procure, ¿no? Llenarlo de estos recuerdos, decirle, tuviste esta historia y está acá, en este cuadernito, aunque parezca mínimo, que es importantísimo, hace que luego podamos trabajar la identidad de otro lugar, lo podemos trabajar más sanamente, con datos, porque si no, ahí también, pobres los guardadores, y luego adoptantes y luego padres, que se encuentran desprovistos de todo elemento. Entonces cuando el chico quiere empezar a buscar, no saben por dónde empezar. Y ese cuadernito que parece tan tonto, tan básico, con 2 o 3 fotos, el nombre de la maestra de primer grado o al colegio al que fue, es básico y es esencial. Y la señora que hace la comida en el hogar, que le diga, mira, ni se te ocurra darle salsa porque no le gusta o es alérgico, es esencial también. Y hace que uno se sienta más cómodo y más seguro, porque convengamos que el primer día que llegan a su casa, la idea de decir, ¿y qué le cocino? Son cosas tan básicas y medios tan sencillos que ayuda tanto que poder charlar, qué le gusta, qué no le gusta, qué hace, con qué se entretiene. ¿Le gusta salir al parque o ni se te ocurra hacerlo tocar el pasto? Son cosas básicas pero que hacen este primer periodo de vinculación y que la sabe ni siquiera juzgado, porque en el juzgado están plasmadas en un expediente y nadie pone en un expediente, le gusta jugar con lombrices. Eso lo sabe la gente del hogar. Eso lo sabe la gente del hogar. Y recuerdo una vez que una trabajadora social me decía que buscaron postulantes que vivían en una zona rural porque la gente del hogar le decía que era un fanático de los animales, fanático. Y era un nene que tenía problemas de conducta terrible y terminó en un lugar que tenía una casa en una zona rural, que no era campo, pero que tenía un conejo, 3 patos, 2 gallinas. Impecable como se adaptó, impecable. Ese nene en un lugar, en una casa, en un departamento que quizá para otro podría haber sido la mejor solución, para él no la fue. Él necesitaba ese espacio, necesitaba ese contacto con la naturaleza que generó un mejor vínculo. Entonces es importantísimo el trabajo que están haciendo. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerle a los disertantes? Los varones están pensando en el partido de fútbol. Sí. Dos cosas. No son padres adoptados. Vamos a sacar eso. Son personas que tienen un proyecto, ¿sí? Que son postulantes. Ahora, ¿cuántos chicos en situación de adoptabilidad? Es un dato que estamos construyendo porque la ley es muy reciente. Y como les decía antes, hay chicos que están, quizá de la vieja audiencia 067, que estaban en los tribunales de menores, que están en hogares y no están declarados en situación de adoptabilidad. Sí, les puedo dar un dato, en ex tribunales de menores hay alrededor de 160 y pico de chicos. La mayoría con problemas de salud graves.
todos, porque obviamente los tribunales de menores se disolvieron ya hace un tiempo largo y son los chiquitos que venían trabajándose en los tribunales de menores que cuando se disuelven pasan a responsabilidad penal juvenil. Todos tienen una edad bastante avanzada. Trabajamos con muchos juzgados de responsabilidad penal juvenil y hemos encontrado postulantes para esos chicos. Los hemos encontrado. Lo que pasa es que cuesta muchísimo más porque ustedes se dan cuenta que por las cifras tenemos poco para trabajar con chicos grandes. También un tema de la espera. Cuando esto se dice hace 10 años que estoy anotado, yo lo primero que pienso es, a ver, y cada vez que escucho a alguien que da nombre y apellido en la televisión, voy y busco los datos. Y es alguien que espera de 0 a 1 año sano. Si hoy se me inscriben con de 0 a 12 años con patología, mañana lo llamamos. Es más, tenemos un listado de convocatorias públicas en la página al que los invito a consultar. Todo el tiempo tenemos convocatorias. Entonces, vuelvo a tu pregunta. Chicos en situación de adoptabilidad, yo creo que a fin de año, a principio de año que viene, vamos a estar en situación de poder dar un número claro. Chicos institucionalizados, yo tengo entendido que hay alrededor de, en situación de adoptabilidad, no más de 1000. Sí, no hay. No más de 1000 en la provincia. Los perfiles, o sea, las edades, las patologías, yo le puedo decir que los que son de ex tribunales de menores son todos chicos grandes y la mayoría con patologías graves que lamentablemente tenemos una perspectiva de que no van a egresar de esos hogares y que lo que va a pasar es que van a pasar a un lugar de salud mental de adultos, ¿sí? Entonces lo que se trabaja es el egreso y el pase a ese lugar de adultos de la mejor manera posible. Pero que son chicos que muy difícilmente encontremos postulantes. Hay veces que hemos bajado los brazos y luego los empezamos a subir rápidamente, porque tenemos el día de hoy, no vamos a encontrar, pero a veces volvemos a intentar con una convocatoria 6, 7 meses después y encontramos. ¿Sí? Tenemos una nena que hoy nos pedía el año, empezamos en 2013, principios de 2013, una nena de 14 años que había sido abusada, que pedía una postulante mujer y sola, no quería tener absolutamente ningún contacto con un varón. No encontramos, hicimos convocatorias, no encontramos. Y ahora encontramos. ¿Sí? Volvimos a intentar, porque dijimos, bueno, a ver, tiene un año más, va a ser más difícil, sí, pero bueno, la idea no es bajar los brazos y decir no voy a encontrar nunca. Hay nuevos postulantes, vamos a intentar y encontramos. Y se está vinculando con una señora sola y está muy bien. O sea, todavía no está en guarda con fines adoptivos, pero va muy bien la vinculación, con lo cual se puede, se debe. O sea, nosotros no solamente podemos, sino debemos hacer todos los intentos. Y vuelvo, ojalá tengamos ese dato para darles concretamente porque me parece que va a ser un dato muy rico para ustedes. No para que modifiquen la voluntad adoptiva cuando no lo quieran, pero sí para tener un criterio de realidad. ¿No? Eso es importante. Respecto a eso, vos estás hablando de los niños, o sea, se va a tener una idea de los niños que van a estar en estado de adoptabilidad en la provincia de Buenos Aires. Y respecto al país, ¿ustedes tienen un dato? Porque como hay un listado único... Sí, o sea, yo soy de la provincia de Buenos Aires. Claro. El de la Rúa sé que no lo tiene, ¿por qué? Porque, claro, depende de cada provincia si prevé o no declarar en situación de adoptabilidad antes. Por ahora, una ley muy parecida a la que tenemos nosotros desde el año pasado tiene recién Chaco. Todas las provincias están rondando en dictar una ley parecida. Algunas están esperando a ver qué pasa con el proyecto de Código Civil, que también prevé declarar la situación de adoptabilidad como obligatorio y previo. Pero lo cierto es que, así como no lo teníamos nosotros hasta hace muy poco, la mayoría del país está en esa situación. Sí podemos saber cuántos chicos institucionalizados hay, pero también para sacar el mito, no todos los chicos que están en hogares están en situación de adoptabilidad. Lejos de eso, la minoría está en situación de adoptabilidad. Y bueno, también es importante para hacer un monitoreo, para generar un pedido de presupuesto acorde a las necesidades. Tenemos que saber qué población de chicos tenemos y con qué estamos trabajando para saber qué necesitamos. ¿Sí? Si yo tengo chicos que están en situación de adaptabilidad y veo que son todos adolescentes y veo que desde el punto de vista de los postulantes no les puedo dar una solución, tengo que buscar un dispositivo que les dé una solución, que les genere un proyecto de vida que luego de los 18 años, cuando egresen de ese lugar, no los deje nuevamente huérfanos, ¿sí? Porque los dejás, a ver, cualquier chico de a los 18 años que aún viviendo en una casa le dijeran a los 18 años, bueno, ahora te vas y te bancás solo, es imposible. También es mucho menos probable que puedan tener un proyecto educativo o laboral bueno estando en esas circunstancias. Con lo cual, cuando tengamos estadísticas
económicas vamos a poder ver qué necesitamos y qué podemos exigirle principalmente al presupuesto. Sí, no, yo quería, me quedé pensando, digo, que es fundamental, en ese puzzle me quedé pensando, me gustó esa imagen del puzzle donde estábamos los postulantes, estaban cada uno de las que están representadas ahí en la mesa, ¿no? Cuán importante es la formación, más allá de la discusión ahora de dónde venga, digo, quién la lleva adelante. porque se volvió central. porque no hubiera central. Me parece que me quedé reflexionando respecto a lo que dijo también Claudia respecto de las 300 personas también que llaman cuando hay una convocatoria pública. La falta de información a nivel, digamos, de sociedad en general, hablamos de escuela, hablamos de familia, hablamos de barrio, que se mencionaba a ella, que me parecían re importantes de formación, digamos, de difusión de un tema, hace que incluso las personas que tenemos un proyecto por adopción, carecemos de información de la adopción. Es decir, que hay una falta, digo, por ahí también, muchas veces es por voluntad, digamos, una cuestión de arrestos personales que hacen que uno vaya en busca de una realidad. Pero ese criterio de realidad, de adopción en este caso, que tengo que tener yo como postulante, me parece que estos lugares son donde uno cae en la cuenta de a dónde estoy parado. Y ahí es donde estos números, donde la voluntad adoptiva, ¿no? La voluntad adoptiva de la gran mayoría o de un alto porcentaje es chiquitos y sanos, quizás es porque uno no está sabiendo, digo, hablo en general, incluyéndome en esa lista de, digamos, de pretensos adoptantes, que le está queriendo ser funcional a una institución que está desconociendo un montón de aspectos, que es ahora donde, conociendo, esa voluntad adoptiva se maneja y se trabaja, digamos, de manera personal, ¿no? Sí, a raíz de este caso mediático que yo tengo entendido que son 180 familias. Ayer dijeron 300 en la televisión, qué sé yo, acá no a mí que me manden el 3% para poder ya empezar vinculación. Pero nosotros nos preguntábamos con Hugo, con el juez, ¿por qué esto tan mediático pega tanto? ¿Qué es lo que hace que aparezcan 300 familias cuando nosotros hacemos por ahí reuniones de postulantes con una voluntad adoptiva que nosotros creemos un poco más flexibles, de 8 años hasta 3 hermanos, o ya no, creo que no tenemos hasta 3 hermanos, pero cuando los teníamos, o con 8 años y 2 hermanos, para ver si podíamos, transmitiéndoles los casos en que estábamos en búsqueda, iniciar alguna vinculación, y tampoco teníamos resultados. No, pasaban las semanas y hacíamos una reunión semanal y no teníamos resultados. Y bueno, nos preguntábamos qué es esto, si lo mediático de decir que no se quieren separar es lo que moviliza tanto, y si es solamente el impacto y después realmente cuántas de estas familias pueden llegar a llevar a cabo este proyecto. Pero bueno, nosotros nos estamos en este momento interrogando eso porque a raíz de los números que son tan necesarios, nosotros estamos en búsquedas que no son tan complejas como la que salió en la televisión. Y sin embargo, por los datos que da Claudia, podrán ver que no encontramos y que son los chicos los que, o sea, de todos el puzzle que está ahí de este rompecabezas. Yo el otro día soñé que venía acá, pero que en realidad traía a uno de los nenes a hablar, porque yo decía que el nene era el que tenía que hablar, porque yo no iba a poder transmitir lo que me transmitía a mí cuando iba a un hogar. Y es eso en realidad lo que la voluntad adoptiva no puede prever y nadie puede prever. Es quién va a ser, cómo será conmigo, cómo seré con él o ella. Y eso no lo puede dar ni el mejor equipo técnico del mundo, ni absolutamente nadie. Porque el día que tengamos eso, no vamos a tener más, o sea, va a ser mágico.
Y nosotros, ninguno de nosotros de los que tomamos las decisiones, tenemos ningún superpoder, ni ningún efecto, ni hacemos futurología, ni tenemos ningún efecto milagroso. Entonces, eso que no podemos prever, que es lo difícil y lo maravilloso de la adopción, es lo que más miedo nos da, y que supongo que al marcar la voluntad adoptiva o poder formarla, es lo que determina, es lo que frena. Yo pienso que si hubiera algún sistema que pudiéramos, sin poner en riesgo a los chicos, que los adoptantes tuvieran una idea acabada de quiénes son, cómo serían ellos, no nos comeríamos tanto tiempo de vida, ¿no? Pero todavía no pudimos encontrar el sistema, y tal vez no exista, pero bueno. ¿Hay alguna otra? No, porque dijiste, me hubiera gustado que tuvieran los chicos de... Eso, porque le dije, obviamente Hugo me dijo, vos estás obvio. loca, porque o sea, mañana vos querés que yo salga en un diario, porque yo, obviamente, este sueño, como llegó enloquecida, diciéndole, por favor, no muestro, no sé cómo hacerlo. Pero mira, tus deseos se cumplieron, porque acá hay una niña, que alguna vez fue niña, pero en realidad ahora ella es mayor, ya es adulta, y que me pidió que si ella que podía hablar, porque ella justamente va a hablar con tanta historia le pedimos que hablara ella, porque nosotros tres íbamos a llorar. Claro. Bueno, el tema es así. ¿No querés el micrófono? Bueno. Sí, se escucha bien. Bueno, el tema es así. Se llame suerte o se llame desgracia, como ustedes quieren llamarla. Me adoptaron a los 12 años, así que imaginan que para mis padres ha sido sumamente complejo, porque yo venía con una familia anterior, con idas y vueltas, que cedía y no cedía la patria potestad, entonces se hacía difícil la adopción. Y entre todo eso, al mismo tiempo, esta cuestión que comentaba ella de la negación, que por ahí sos en un determinado lugar de una manera, pero cuando estás contenido afectivamente y bajo todo punto de vista, cambias. Yo, por ejemplo, no podía aprender a leer y a escribir. Por ende, aprendí a leer y a escribir a los 12 años, y ahí me di cuenta que mi faceta en la vida era poder contar todo eso que me había sucedido, pero desde la literatura. Y aquí que a partir de ese momento decidí ser escritora, y empecé primero de manera catártica a sacar todo eso que tenía, y hoy soy miembro de la Sociedad Argentina de Escritores, gracias a mis padres que me dieron esa contención, ese amor, ese afecto, la educación, todo lo que todo un hijo normal y natural tiene, porque yo creo que adoptar es amar el doble, porque te estás encontrando con un ser absolutamente desconocido, porque no está concebido desde el mismísimo lugar de hijo, sino que lo elegís doblemente hijo. Y tal vez en ese doble elegir le perdonás más. Así que bueno, traje una poesía para compartir con ustedes que se llama precisamente, que habla de aquellos momentos... ¿Querés que te tenga el micrófono? Ahí está. Que justo relata esos momentos difíciles y que justamente se llama Sin preámbulos. Así que las voy a compartir con ustedes. Y dice así: después de grandes epopeyas y ocasos, la humanidad eligió un lugar especial donde guardar las palabras. En cada hogar, barrio, pueblo, localidad, provincia, país, estado, hasta inclusive en cada continente, podemos esconder las palabras. Por más que las manos nefastas, cubiertas de pólvora, sangre y dinero, por más que las inclemencias de los diferentes climas, no podemos extinguirlas, porque la naturaleza sobrevive al hombre. Y aunque parezca un absurdo, creo personalmente, estimados amigos, que no deben perder un minuto más. Por favor, abran sus puertas
acérquense a sus patios, jardines, balcones, campos, estancias o a la plaza más próxima. ¿No las ven? Están allí, escondidas, y esperan ser descubiertas por una loca embriagada de sentimientos y razón, llamada poeta, que en honor a la verdad confiesa. Hace un tiempo atrás, el árbol de la Villa Miseria, en la que me crié, Los Hornos, provincia de Buenos Aires, Argentina, a veces fue mi casa, mi familia, mi amigo, mi refugio, mi cama. Y en la corteza de ese árbol quedó guardado y registrado un gran secreto, una parte de tantas infancias rotas. Muchas gracias. Espero que hagan muchísimo por estos chicos que aún quedan por solucionar y bueno, y que siempre, siempre, siempre es posible mejorarse. Aún pese a la adversidad, diría completa, siempre es posible estar mejor. Y si tenemos una justicia que acompaña, mucho mejor todavía. Muchas gracias.